Mi hermana empujó a nuestra abuela por las escaleras, porque quería sacarla del testamento. Perdón por interrumpir la historia, pero prometo que será rápido. Me gustaría pedirte que ayudes a fortalecer nuestro canal suscribiéndote y dando like para que pueda seguir trayendo buenas historias. Y ahora vamos con la historia. Hace 2 semanas, mi abuela, la madre de mi padre, sufrió una caída por las escaleras de su casa en Alcalá de Henares. Se fracturó la cadera y también la muñeca. Estuvo ingresada varios días en el hospital y aún está en proceso de recuperación. Ya de por sí, esto fue una tragedia familiar. Pero lo más perturbador no fue el accidente en sí, sino lo que descubrí después. Mi hermana menor fue quien la empujó, y de alguna manera retorcida, ahora están intentando echarme a mí la culpa. Te voy a contar cómo llegamos a este punto. Cuando era niña, mi abuela Carmen y yo éramos inseparables. Era casi como una segunda madre para mí. Mis padres trabajaban jornadas completas. Mi padre, Enrique, viajaba constantemente por su trabajo en una empresa de importación. Mi madre, Julia, solía llegar tarde de la oficina, donde era contable en un bufete en el centro de Madrid. Así que la que me cuidaba la mayoría del tiempo era la abuela. Me llevaba al colegio, me preparaba bocadillos, me ayudaba con los deberes, leía cuentos conmigo. Algunos de mis recuerdos más cálidos de la infancia son de las tardes en su piso pequeño, lleno de fotos antiguas y olor a galletas recién hechas. Pero todo eso cambió cuando yo tenía unos 8 años. De repente dejamos de verla. Si preguntaba por ella, mis padres me decían que estaba muy ocupada o que se había ido de viaje. Con el tiempo, mi madre comenzó a decir que Carmen ya no quería saber nada de ser abuela, que necesitaba su espacio. Eso me rompió el corazón. Era demasiado pequeña para entender que eso no era algo normal. Durante mucho tiempo pensé que la culpa era mía. Yo había derramado zumo de uva sobre uno de sus libros favoritos, una edición antigua de tapa dura. Años después, seguía convencida de que ese accidente había arruinado nuestra relación para siempre. Me sentía culpable. Pensaba que le había hecho tanto daño que no podía soportar verme otra vez. Mirando atrás, es tan triste que una niña cargara con esa angustia, pero nadie me ofreció otra explicación. Así que lo asumí y aprendí a no hacer muchas preguntas, hasta que el año pasado, cuando ya vivía en Salamanca para estudiar en la universidad, decidí buscar respuestas. Sentía una inquietud que no podía ignorar. Pregunté varias veces a mi madre sobre la abuela, pero cada vez que la mencionaba, cambiaba de tema o se molestaba. Esa fue mi primera señal de que algo no encajaba. Así que tomé la iniciativa. La busqué en redes sociales. Encontré su perfil y le envié un mensaje privado. Me respondió el mismo día. Quedamos para tomar un café en una cafetería tranquila en el centro. En cuanto me vio, rompió a llorar. Me abrazó como si no quisiera soltarme nunca más. Fue como si todos los años de ausencia se deshicieran en ese instante. Y fue entonces cuando descubrí la verdad. Mi hermana empujó a la abuela por las escaleras, por quedar fuera del testamento, y me culpa a mí. Descubrí que mis padres habían alejado a la abuela, Carmen, de nuestras vidas porque no. Aceptaba a mi hermana como una nieta legítima. Resulta que mi hermana, Lucía, es el fruto de una aventura que mi madre tuvo cuando yo era pequeña. Yo no tenía ni idea de eso hasta esa conversación cara a cara con la abuela. Mi padre, Enrique, decidió quedarse con mi madre después de enterarse de la infidelidad, pero eso provocó una fractura enorme dentro de la familia. La abuela Carmen no pudo hacer como si nada hubiera pasado. No porque no quisiera a la niña, sino porque no toleraba la mentira y la imposición, y por negarse a fingir la apartaron. No fue ella quien me rechazó, como me hicieron creer toda mi vida. Fueron ellos quienes le prohibieron verme, y aún así, ella nunca dejó de amarme. Me echaba de menos cada día. Estaba rota por dentro, pero sin poder hacer nada. Todo ese tiempo, yo pensaba que me odiaba. En el último año, después de nuestro reencuentro, empezamos a recuperar lo que nos habían robado. Nos veíamos casi todos los fines de semana. Compartíamos paseos, charlas y muchas veces cocinábamos juntas. Aquello fue una especie de sanación para las dos. Estábamos reconstruyendo algo que nunca debió romperse. Y entonces ocurrió. Fue un sábado por la mañana. Teníamos planeado hacer una tarta de manzana con una receta nueva que la abuela había encontrado por internet. Llegué a su casa alrededor de las 10:30, con una bolsa de manzanas y muchas ganas de pasar el día con ella. Pero cuando abrí la puerta me encontré con algo inesperado. Lucía ya estaba allí. Me sorprendió.
Le pregunté qué hacía en casa de la abuela y me contestó con evasivas, diciendo algo como que quería arreglar las cosas, que estaba cansada de los rencores. Era raro. Lucía nunca había querido tener relación con Carmen. De hecho, evitaba incluso decir su nombre. La abuela se veía incómoda, pero me saludó con una sonrisa y un abrazo rápido. Traté de mantenerme neutral. Pensé que quizá Lucía estaba tratando de cambiar, de acercarse, aunque todo me parecía forzado. Fuimos a la cocina y empezamos a sacar los ingredientes. Después de unos minutos, la abuela le pidió a Lucía que le ayudara a bajar una caja del armario, en la habitación de invitados del piso de arriba. Yo me quedé en la cocina preparando la masa con cuidado, mezclando la harina con los huevos y la mantequilla. Pasaron unos 3 o 5 minutos, no mucho, y entonces lo escuché, un estruendo brutal, luego un grito desgarrador. Solté todo y corrí hacia las escaleras. La escena que vi jamás se borrará de mi memoria. La abuela Carmen estaba tirada al pie de los escalones, sujetándose el costado, retorciéndose de dolor. Lucía estaba de pie, a medio camino de la escalera, con el rostro blanco como el papel y los ojos llenos de lágrimas. Estaba llorando, balbuceando. No lo quise hacer, una y otra vez. Mi corazón se paralizó. Por un momento pensé que estaba confesando, que había hecho algo terrible. Pero cuando me vio parada en la planta baja, su expresión cambió. Se calló, como si le diera una idea. Luego se volvió hacia mí y gritó: «Tú la empujaste». Yo no podía creer lo que estaba oyendo. Ni siquiera me había movido de la cocina en todo ese rato. Cuando llegaron los paramédicos y mis padres, que fueron avisados por teléfono, Lucía ya les había contado la mitad de su versión falsa. Decía que yo me había descontrolado, que estaba celosa de que la abuela quisiera ahora acercarse a ella y que, en un arranque de rabia, la empujé por las escaleras. Ella lo dijo así, fría, tranquila, como si fuera verdad. Yo, por mi parte, conté la historia tal como te la estoy contando ahora. Eso fue lo que conté cuando llegaron a casa de la abuela. Pero a mis padres no les importó en absoluto. Le creyeron a Lucía en cuestión de segundos. Mi madre, Elena, me gritó delante de los paramédicos como si yo fuera una criminal. Mi padre, Enrique, ni siquiera me dirigió la mirada. Me ordenaron que me marchara de inmediato. Me sentí como una intrusa en la casa en la que había crecido. La abuela Carmen, mientras tanto, estaba muy mal, apenas consciente por el dolor cuando la subieron a la ambulancia. Y yo solo podía mirar desde la acera, sin poder hacer nada. Desde entonces me han vetado por completo. No puedo volver a esa casa. Me han bloqueado del grupo familiar en el móvil. Por lo que sé, les han dicho a todos nuestros parientes que soy agresiva, inestable mentalmente, peligrosa incluso. He recibido mensajes de texto llamándome sociópata, correos de voz acusándome de estar enferma, de ser una amenaza para todos, como si una sola palabra de Lucía fuera suficiente para borrar toda una vida. Al día siguiente intenté visitar a la abuela en el hospital, pero las enfermeras me dijeron que no aceptaba visitas. Me fui con el corazón destrozado, aunque no les creí del todo. Volví al día siguiente convencida de que podría verla, pero el resultado fue el mismo. Me dijeron que no estaba autorizada para entrar en su habitación, y ahí es cuando el miedo se instaló en mí de verdad. ¿Fue ella quien pidió que no la visitara? ¿O fue alguien más quien convenció al personal médico de que yo era un peligro? Estoy aterrada, aterrada de que Carmen piense que fui yo quien la empujó. Afortunadamente, hace unos días logré hacerle una llamada corta. Sonó débil, cansada. Me dijo que no recordaba con claridad lo que pasó, que solo tenía la imagen de estar cerca de las escaleras, sentir un empujón y después caer. Todo lo demás está borroso, me dijo. Así que aquí estoy, culpada de haber dañado a la única persona con la que tanto luché por volver a conectar. Mientras tanto, la verdadera responsable, mi hermana Lucía, sigue por ahí, libre, fingiendo ser la nieta perfecta, publicando fotos con flores en redes sociales, escribiendo mensajes emotivos sobre la abuela como si realmente le importara. Y yo estoy rota, me siento impotente, traicionada, como si me hubieran manipulado desde el principio. Y lo peor de todo es que no sé qué hacer ahora. Sinceramente tengo miedo. Miedo de lo que Lucía y mis padres puedan hacer a continuación. Ahora mismo todo se reduce a su palabra contra la mía. Y con ellos tres unidos, es fácil hacerme quedar como la culpable. Si acudo a la policía, ella podría decir exactamente lo mismo de mí. Y con el respaldo de mis padres, parecería hasta lógico que yo fuera la agresora. Y si al menos la abuela Carmen recordara algo, pero todavía no logra reconstruir con claridad lo que pasó. Actualización 1. Unos días después de mi última visita fallida al hospital, me enteré por uno de mis primos que Carmen había sido dada de alta y trasladada a un centro de rehabilitación para continuar su recuperación con atención especializada. Por supuesto, mis padres no me dijeron nada,
Tuve que averiguar la dirección por mi cuenta, preguntando a varios familiares lejanos hasta conseguirla. Una mañana me presenté allí con un ramo de flores y una tarjeta. No quería hacer escándalo, solo verla, hablar un poco, reconectar, aunque todavía no tuviera todos sus recuerdos en orden. Pero ni siquiera pude pasar de la recepción. Una enfermera salió a hablar conmigo, muy amable pero directa. Me dijo que no estaba autorizada a visitar a Carmen. Quedé en shock. Le pregunté si era una decisión médica o personal, y con mucho cuidado me explicó que habían recibido instrucciones por parte de miembros de la familia de no dejarme pasar, por razones de seguridad. Dicen que podrías intentar terminar lo que empezaste. Esas fueron sus palabras exactas. Me sentí como si me hubieran dado una bofetada. Lo más perturbador de todo es que han montado esta historia, pero sin presentar una sola denuncia oficial contra mí, ni una llamada a la policía. Solo están sembrando miedo y controlando la narrativa a su favor. No quise armar un escándalo, así que me fui. Pero más tarde llamé al centro de rehabilitación para pedir una explicación formal. No amenacé con abogados ni nada, solo quería algo por escrito. Y aunque la respuesta fue vaga, confirmaron mis sospechas. La restricción no venía por ley, ni por el reglamento del centro. Era una decisión tomada únicamente bajo la palabra de mi familia. Una familia que me está dejando completamente sola. Y mientras tanto me entero de que Lucía ahora se está quedando en la casa de la abuela. Mis padres dicen que es para cuidar la casa, pero yo sé que eso es mentira. Ella nunca tuvo una relación con Carmen. Nunca mostró el más mínimo interés en visitarla. Y ahora de pronto vive ahí. No está cuidando la casa. Se está instalando. No podía quedarme de brazos cruzados. Así que decidí empezar a juntar piezas. Hablé con algunos vecinos de la calle de la abuela. La mayoría no había notado nada extraño aquel día. Algunos no estaban en casa, otros simplemente no recordaban. Pero una vecina, la señora Dolores, que vive justo enfrente, me reconoció y me llamó mientras yo pasaba caminando. Me dijo que esa mañana sí escuchó algo. Dijo que oyó gritos, voces de mujeres discutiendo. No pudo entenderlo todo, pero claramente eran dos personas. Una de las voces sonaba más joven y gritaba algo como: «No me vais a dejar fuera otra vez». Según lo que me dijo la señora Dolores, los gritos se escucharon antes de que yo llegara. Eso significa que Lucía ya estaba allí, discutiendo con Carmen, y que algo subió tanto de tono que acabó mal. Tal vez fue un arrebato, tal vez fue intencional, pero lo cierto es que terminó con mi abuela al pie de las escaleras, con el costado roto y el corazón aún más destrozado. Y ahora, Lucía está haciendo todo lo posible para asegurarse de que nadie una las piezas. Le conté a mis padres lo que me dijo la vecina. Ingenuamente pensé que al menos escucharían. Pero no, mi padre me acusó de acosar a gente inocente, como si fuera una obsesiva. Mi madre me dijo que dejara el tema, que estaba alimentando mi paranoia y empeorando todo. Mi familia está completamente dividida. La mitad cree en lo que se les ha contado. La otra mitad guarda silencio, como si no quisieran verse involucrados. Y entonces vino el golpe final. Me enteré, casi por casualidad, de que Lucía ahora trabaja en el despacho de una abogada amiga de mi madre. De pronto está ocupadísima, siempre con casos importantes, saliendo tarde de la oficina. Mi instinto me dice que esto no es solo trabajo. Creo que está planeando algo. Tal vez una orden de alejamiento. Tal vez quiere preparar el terreno por si decido demandarla. O peor aún, si intenta impugnar el testamento de mi abuela. Mis padres tampoco disimulan. Han estado soltando indirectas sobre aceptar lo que viene y vivir con las consecuencias. Por suerte tengo una amiga, Carla, que está estudiando Derecho y trabaja en un centro de ayuda legal. No es abogada todavía, pero me está asesorando. Me explicó lo importante que es documentar todo: mensajes, llamadas, fechas, quién dijo qué y cuándo. Así que eso es lo que estoy haciendo. Capturas de pantalla, registros escritos, notas de voz, todo. Porque no pienso dejar que se salgan con la suya sin consecuencias. Voy a estar preparada para lo que venga. Actualización 2. Una de mis primas, Elena, se puso en contacto conmigo. Ella siempre vivió cerca de la casa de la abuela y mantuvo el contacto con Carmen, incluso cuando muchos otros se alejaron. Me dijo que tenía algo importante que contarme, algo que nunca habría descubierto por mi cuenta. Resulta que Carmen había decidido cambiar su testamento. Quería dejarlo todo a alguien que no la abandonó cuando el resto sí lo hizo. Quería dejarlo todo a alguien que no la abandonó cuando el resto sí lo hizo. A alguien que estuvo ahí cada fin de semana, que amasó tartas con ella, que escuchó su historia sin juzgarla. Mi prima me aseguró que Carmen se lo dijo palabra por palabra. Quiero que todo vaya para la única persona que me eligió a mí, cuando nadie más lo hizo. Esa persona era yo. Mi abuela quería dejarle todo a alguien que nunca la trató como una carga, que nunca la usó,
que no necesitó nada de ella, pero eligió quedarse a su lado. Esa persona era yo. No es que todo el dinero iba a ser para mí, pero no es la parte que le correspondía a mis padres. Sí, Carmen ya había llamado a su abogado y había fijado una cita para enmendar su testamento. Esa reunión sería en 3 días. Pero la caída ocurrió justo antes. Ahí fue cuando todo empezó a encajar. Al parecer, Carmen le había mencionado sus planes a alguien más, y hay una buena posibilidad de que esa información llegara a oídos de mi madre. Y si mi madre lo sabía, entonces Lucía también lo sabía. Eso explicaría su repentino interés en la abuela. ¿Por qué empezó a pasar más tiempo en su casa? ¿Por qué esa mañana se veía tan nerviosa? Carmen también estaba incómoda, pero no dijo nada. Y lo más importante, eso explica el motivo. Esa misma noche tomé una decisión arriesgada. Recordé que a veces mi abuela dejaba su portátil encendido. Esa mañana Lucía lo había usado. Dijo que necesitaba revisar algo para la universidad, porque su móvil se había quedado sin batería y no había cargador compatible en casa. Yo aún tengo llave. Lucía no cambió las cerraduras. Entré a la casa. Busqué el historial en el ordenador. Y ahí estaba. Un mensaje enviado desde la casa de mi abuela, usando la computadora, mientras yo estaba en la cocina aquella mañana. Era un mensaje privado enviado a mi madre. Decía: ella me confirmó que le va a dejar todo a Ope. Tomé capturas de pantalla de inmediato. Lucía sabía que la abuela iba a dejarla fuera del testamento y reaccionó. Su reacción dejó a una mujer de 75 años en el hospital. Y ahora tengo esto. Una testigo, la vecina que escuchó los gritos. Un motivo, el dinero y la herencia. Una prueba digital, el mensaje de mi hermana, entrando en pánico el mismo día. Una línea de tiempo sólida, que muestra cómo todo sucedió justo antes de que el testamento fuese modificado. No sé si esto es suficiente para un proceso legal, pero ya me puse en contacto con una abogada y tengo cita programada. Si ellos van a jugar sucio, yo no pienso quedarme atrás. Actualización 3. Un nuevo capítulo comienza. Las cosas ahora se están moviendo más rápido y en la dirección correcta. Después de mi última publicación, me senté con la abogada que me recomendó mi amiga, Carla. Ella revisó todo cuidadosamente y fue clara conmigo. Todavía no hay una prueba definitiva, pero hay más que suficiente para empezar a defenderte, especialmente si tu hermana intenta alguna acción legal. También me advirtió, con lo que está pasando, parece que lo van a intentar. El primer paso fue ayudarme a redactar 2 cartas formales. Mi abuela sigue recuperándose. Mientras tanto, la abogada me ayudó a redactar una carta formal dirigida al centro de rehabilitación. En ella se expuso claramente que no existe ninguna orden judicial, ningún cargo criminal ni razón legal válida para tratarme como una amenaza o restringir mis visitas. No he recibido respuesta aún, pero me confirmaron que la carta fue entregada oficialmente. La segunda carta fue enviada por correo certificado y dirigida a mis padres. Era una orden formal de no cesar y desistir. Básicamente les exige dejar de difundir mentiras sobre mí, en especial la acusación de que yo había agredido a mi abuela. Mi abogada me explicó: estamos creando un rastro legal. Es importante si esto termina escalando. Pero lo que no esperaba fue lo que pasó después. El mismo abogado con el que Carmen había contactado para modificar su testamento, pero con quien nunca logró reunirse, se puso en contacto conmigo. Encontró mi número a través de mi prima, que lo llamó después de nuestra conversación. Me dijo que días antes de su caída, mi abuela había solicitado una revisión del testamento. Quería eliminar a mis padres del documento y actualizarlo para que yo figurara como en su contacto principal y beneficiaria directa. Según él, fue muy clara: no confío en Lucía. Quiero que todo lo tenga quien estuvo conmigo, no quien apareció por interés. Pero como Carmen nunca llegó a la cita, el testamento anterior sigue siendo el válido. En cuanto escuché eso, llamé a mis padres. No porque pensara que lo aceptarían bien, sino porque la quería ver cómo reaccionaban. Y por eso grabé la llamada. Mi madre me acusó de manipular a la abuela para que lo cambiara todo. Mi padre me llamó repugnante. Dijeron que me acerqué a Carmen solo por su dinero. Intenté mantener la calma. Les expliqué que me enteré de esto a través del abogado, no porque yo lo hubiera pedido. También les recordé que Lucía ni siquiera hablaba con la abuela hasta hace poco, lo que le daba sentido a lo que estaba pasando. Fue entonces cuando escuché una voz al fondo. No me había dado cuenta de que Lucía también estaba en la llamada, hasta que gritó desde atrás. Y lo que dijo: nos congeló a todos. Yo le dije que si la abuela se recuperaba y ella no había tenido la culpa, todavía podrían arreglar su relación, pero que si en realidad
tenía algo que ver con lo que pasó, probablemente se quedaría sin nada. Entonces ella gritó: «Solo fue un accidente. No planeaba empujarla». Silencio. Mi papá le susurró algo. No entendí bien, pero fue algo como: «No deberías haber dicho eso». Y mi madre me dijo: «Será mejor que no menciones eso otra vez, si sabes lo que te conviene». Y colgaron la llamada. Pero ya era tarde. Lo tengo todo grabado. Cada palabra. No dijo explícitamente: «Empujé a la abuela por las escaleras», pero admitió que lo que hizo fue un accidente. Y eso, según mi abogada, es más de lo que teníamos hasta ahora, y puede cambiarlo todo. La confesión de Lucía fue suficiente para empezar a actuar legalmente. Mi abogada lo dijo muy claro. Combinada con la declaración de la vecina, el mensaje desde el portátil y el motivo por la herencia, en mi posición era sólida. Carmen sigue recuperándose. Estamos intentando no abrumarla, pero su abogado ya está al tanto de todo. Si ella logra hablar con claridad en los próximos días, también podríamos tener su testimonio completo. No estoy totalmente fuera de peligro aún, pero ya hay suficientes pruebas como para hacer una denuncia formal a la policía. Y lo mejor de todo, esta vez no será mi palabra contra la de Lucía. Actualización 4. Finalmente ha terminado. O al menos la parte en la que tuve que defenderme de mentiras, manipulación y gaslighting. Ahora la historia ha cambiado de rumbo. Después de aquella última llamada, donde Lucía admitió sin querer que empujó a la abuela, todo empezó a desmoronarse rápidamente. 3 días después, recibí la llamada que tanto había esperado. Carmen estaba lúcida, lo suficiente como para tener una conversación completa. Una enfermera del centro me llamó en privado. Me dijo que mi abuela había pedido verme específicamente. Fui al centro con la carta legal en mano. Ya no había excusas, ni puertas cerradas, ni bloqueos. Ese día Carmen me contó todo. La mañana del accidente, Lucía se apareció sin avisar. Estaba confundida, nerviosa, pero mi abuela, con ese corazón enorme, no la dejó entrar. Lucía intentó convencerla de que no tenía la culpa de lo que pasó en el pasado, que estaba sola y que merecía una segunda oportunidad. Carmen le dijo que entendía, que no tenía culpa de lo que mi madre hizo. Parecía que iban a empezar de nuevo. Pero entonces yo llegué. La conversación se cortó, pero cuando subieron al segundo piso, Lucía volvió al tema. Le preguntó sobre el testamento. Carmen le respondió que todavía no la conocía lo suficiente como para hablar de eso. Y fue ahí donde todo cambió. Mi abuela me dijo que Lucía se puso agresiva, que sin previo aviso, la empujó con fuerza justo al borde de las escaleras. Lo siguiente que recuerda es despertarse en una cama de hospital llena de tubos, con ambos brazos enyesados. 2 días después, hicimos que Carmen repitiera cada palabra frente a sus abogados. Quería que todo quedara legalmente documentado. No más juegos de ella dijo, yo dije. Mi abogada armó un expediente completo y lo presentó a la unidad de abuso a personas mayores. Al principio no tenía muchas esperanzas. Pensé que lo dejarían pasar como antes, pero no fue así. Una semana después, Lucía fue arrestada. Recibí la llamada mientras ayudaba a Carmen con su lista de medicamentos. La policía le levantó cargos por agresión a un adulto mayor y negligencia grave. Ahora, la verdad ya no puede esconderse. Los cargos contra Lucía fueron abuso de personas mayores, agresión a un adulto vulnerable y haz mentir a los paramédicos, ya que dijo que Carmen tenía problemas de coordinación y que eso había causado su caída. Actualmente está detenida, a la espera de una audiencia para definir su fianza, mientras la fiscalía revisa todas las pruebas. Según me contó mi prima, que aún mantiene contacto con ellos, el defensor público de Lucía está intentando argumentar que la caída fue un accidente y que ella estaba emocionalmente inestable en ese momento. Y aquí es donde todo se volvió aún más retorcido. Después del arresto, mis padres intentaron cambiar el discurso. Mi padre me llamó al día siguiente, fingiendo que todo estaba normal, preguntando cómo estaba Carmen, como si no hubiera defendido a su hija después de un intento de asesinato, hasta hace unas horas. Le dije que no quería volver a hablar con ellos. Mi madre envió un mensaje diciendo que estaba confundida, que no sabía en qué creer, que no quería perderme, que tal vez Carmen estaba desorientada y que no. Debía tomar lo que ella decía al pie de la letra. Perfecto. Pruebas de encubrimiento y manipulación. No respondí. Solo hice copias de las pruebas y bloqueé a los dos. En cuanto al testamento, Carmen se reunió con su abogado la semana pasada. Actualizó todo. Lucía no recibirá nada. Mi madre tampoco.
Esa parte de la herencia ahora está ya a mi nombre, junto con otros poderes legales como decisiones médicas y todo lo relacionado con su bienestar. Mi nombre ya aparece en todos los documentos importantes. Tengo poder notarial completo y control sobre su atención médica. También estamos trabajando para transferir la escritura de su casa a un fideicomiso, de modo que si algo le llegara a pasar, nadie podrá impugnar sus deseos. Está protegida. Oh, Carmen sigue recuperándose. Aún tiene dolor, aún se cansa rápido, pero está más lúcida cada día. Su habla ha mejorado y ahora sabe toda la verdad. Lloró cuando le conté que mis padres le habían mentido y que intentaron impedir que la viera. Pero también me miró a los ojos y me dijo: estoy orgullosa de ti, por no rendirte, por protegerme cuando nadie más lo hizo. La última vez que la visité me dijo algo que me quebró por dentro. Por fin me siento segura otra vez. Eso es todo lo que quería desde el principio. En cuanto a lo que viene, mi abogada está preparando una orden de restricción contra Lucía, en nombre de Carmen. También está trabajando en demandas civiles. Una contra mis padres por difamación y encubrimiento. Otra contra Lucía, obviamente. Y posiblemente una contra el centro de rehabilitación, por haberme negado el acceso mientras dejaban entrar a su agresora. Además, vamos a ampliar la denuncia policial, añadiendo todas las pruebas contra mis padres. Han pasado casi 9 meses desde que arrestaron a Lucía, y ahora por fin las cosas están donde deben estar. Lucía fue oficialmente acusada de abuso de ancianos, obstrucción a la justicia, agresión a una persona mayor y tentativa de asesinato. Su defensor público intentó reducir los cargos, alegando que su estado mental era inestable. Pero con el testimonio de Carmen, la confesión grabada en audio y las declaraciones de testigos, incluyendo a la vecina y al personal médico que notó inconsistencias en el informe original, la fiscalía no cedió. En la corte Lucía apenas habló. Miraba fijamente la mesa mientras su abogado hablaba por ella. Cuando Carmen entró en la sala en su silla de ruedas para testificar, ni siquiera levantó la vista. Finalmente, Lucía aceptó un acuerdo de culpabilidad. Está cumpliendo mis 8 años de prisión en la cárcel del condado, con 5 años de libertad condicional después. Como parte de las condiciones, no puede tener contacto con Carmen ni conmigo. Las órdenes de restricción fueron aprobadas y ahora son permanentes. También se le ordenó asistir a un programa de manejo de ira supervisado por la corte, además de someterse a una evaluación psiquiátrica completa. El juez fue muy claro. Cualquier violación resultará en la sentencia, máxima de 30 años por intento de asesinato. Cuando se leyó la sentencia, mi hermana lloraba, y nosotras sentimos un profundo alivio. En cuanto a mis padres, como no participaron directamente en el intento de asesinato, solo recibieron multas y libertad condicional por 6 meses. Se mantuvieron en silencio durante un tiempo, sin llamadas, sin correos, nada. Hasta que un día, sin previo aviso, recibí una carta física de mi madre. Intentó presentarla como una especie de rama de olivo. Dijo que no sabía cuán graves se habían vuelto las cosas, que nunca quiso que nadie saliera herido, que confió en la hija equivocada y que no se dio cuenta de lo manipuladora que era Lucía. También reconoció que quizás ella y mi padre no manejaron bien las cosas. La carta estaba cuidadosamente redactada, casi como si quisieran evitar cualquier admisión de culpa. No respondí. Se la entregué a mi abogada, por si algún día necesitábamos usarla como prueba. Desde entonces, no he vuelto a tener contactos con ellos, y espero que siga así. Carmen está mejor de lo que jamás imaginé. Su recuperación ha sido lenta, pero constante. Ya puede caminar distancias cortas con un andador. Su habla ha mejorado muchísimo. Volvió a leer, a tejer, e incluso cocina un poco con ayuda. Tiene asistencia durante la semana, pero insiste en mantener su independencia. Terquedad pura, y la amo por eso. Nos hemos vuelto inseparables después de todo esto. Paso tiempo en su casa casi cada 2 días. A veces solo nos sentamos en silencio sin decir nada y disfrutamos del simple hecho de estar juntas. Después de tanto dolor, miedo y lucha, finalmente tenemos paz. Y para mí, eso vale más que cualquier herencia. A veces solo compartimos el silencio, pero otras veces hablamos de todo. Ya no hay secretos entre nosotras. Hay una nueva honestidad que antes no existía, una confianza que se ha forjado a través del dolor, la lucha y el amor. Y eso lo significa todo para mí. En cuanto a la casa y el testamento, todo está finalizado. La propiedad ahora está en un fideicomiso,
y yo figuro oficialmente como fideicomisaria. Todos los documentos de poder notarial, tanto médico como financiero, están presentados, registrados y avalados por el Estado. Nadie puede intervenir, nadie puede impugnarlo. Ni mi hermana, ni mis padres. El abogado lo preparó todo a prueba de errores. Lo único que sigue pendiente son las demandas civiles. No sé si siempre son así o solo en este caso, pero van más lento que las demandas penales. No me quejo. Que mi hermana esté tras las rejas era la prioridad. Supongo que la próxima será mi última actualización, cuando todo esto por fin termine. Actualización 6. Aquí estamos, unos meses después, y creo que esta es la última vez que hablaré de esto. La demanda civil contra el centro de rehabilitación fue, sorprendentemente, la más rentable. Esa es la ventaja de enfrentarse a una empresa. Nos otorgaron casi $100,000 por haberme negado el acceso a ver a mi abuela, a pesar de que no existía ninguna orden legal que lo justificara. Lo peor es que el centro había aceptado dinero extra de mis padres para mantenerme alejada. Fue ilegal, fue cruel, y esta vez pagaron por ello. Mis padres también recibieron una sanción de un poco más de $16,000 por difamación y por haber sobornado al centro. Mi hermana tuvo que pagar $26,000 solo por los daños emocionales que me causó con sus mentiras y su crueldad. Ese dinero salió de los pocos bienes que aún tenía. Y sí, se siente extraño quitarle todo a alguien que ya no tiene casi nada. Pero luego recuerdas lo que hizo y te das cuenta de que no se trata de venganza, sino de justicia. Creo que mi familia se ha aprendido la lección, lo suficiente como para no volver a intentar nada nunca más. Así que estoy segura de que este será el último capítulo. Oh, mi abuela está increíblemente mejor. Su recuperación está estimada en un 80%. Unos meses más y volverá a caminar como antes, a salir en las mañanas a tomar aire, a ser la mujer fuerte que siempre fue. Yo solo puedo decir gracias. Gracias a quienes me creyeron, a quienes me apoyaron, y gracias a la vida por haberme dado fuerza cuando más la necesité. Hoy finalmente podemos respirar en paz, y yo me despido.